En su programa, Magali TV La Firme, Magali Medina dedicó tiempo para criticar a Ernesto Pimentel, conocido como la Chola Chabuca. La Urraca confrontó a Pimentel sobre los comentarios que ha hecho en apoyo a su película, donde interpreta a la Chola Chabuca como el protagonista positivo mientras presenta a Alex Broca como el villano. Lo que pasa es que él quiere justificar su película y decir que era ficción. Cuando Alex Broca escribe su libro, era ficción, aparentemente. Porque así como él dice, ¿en qué momento de la película mencionamos a Alex? Claro, están los nombres cambiados, está algo tergiversada la realidad. Lo mismo que hizo Alex Broca cuando escribió su libro. Cuando él escribe su libro, no dice Ernesto en su libro. Cambia los nombres a todos. Sin embargo, aún así, Ernesto Pimentel lo demandó. Él mide a todo el mundo diferente a como se mide él. Él tiene justificación para todo. En su película, él es el santo, el villano es el otro. Sin embargo, Magali argumenta en vivo que esta representación no corresponde a la realidad, sugiriendo que hay una versión diferente de la historia en un libro. Además, sugiere que Pimentel está preocupado por la percepción del público, ya que la verdad ha llevado a una disminución en la asistencia a su película, afectando su posición en la taquilla de las películas peruanas. Ahora que él ha hecho su película, Alex Broca no está entre los vivos. Esa es la gran diferencia. No está entre los vivos para salir y refutarlo, para salir y decirle, no, es mentira, no me pagaste la caución, mentira, nosotros nunca nos reunimos después que nos peleamos, es mentira. O sea, no hay quien lo diga, él no está aquí para decirlo, pero esa es su verdad y no tenemos contra quién contrastarla, porque la otra persona lamentablemente está hace muchos años bajo tierra. Esa es la gran diferencia. Y no necesita ponerse serio, porque esa es su versión, pero por el público ya dio su veredicto. La película ha caído semana a semana en el ranking de las películas más vistas en Perú. Y yo creo que él, esta necesidad de salir a hablar, lo ha hecho un poco para recuperar la taquilla que ha perdido, porque sí ha perdido taquilla, sí ha perdido personas que van al cine a ver su película, ya no van a verla. Yo creo que este es un acto de desesperación para llamar la atención del público y que siga yendo a ver la película, pero creo que la gente ya no la está viendo. Ahora la película que creo que está en la taquilla, aparte de Vaguito, ¿cuál es? La película de Alan, la de Vaguito, esas son las dos películas que más visto. Él está en tercer lugar. ¿Qué te pareció la noticia? Magali Medina confrontó a Ernesto Pimentel sobre los comentarios que ha hecho en apoyo a su película. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.